Ya estamos en directo. ¿Sí? Sí, puedes empezar, Katherine. ¿Vamos? Sí, Bien. Bueno, damos la bienvenida a esta nueva mesa del historiador ante el historiador ante los archivos y bibliotecas. Hoy nos encontramos con dos personas y un tema tan importante hoy en día ha tratado de estos tantos cultural de manera en cómo nos estamos acercando al sector, ¿no? Teniendo grandes transformaciones a todo lo que es en el ámbito social, en el ámbito político, en la manera en cómo nos damos cuenta de toda esta nueva información, teniendo en cuenta, por supuesto, ¿no? Por algo llevamos a este tema tan interesante que es el rol del historiador en este periodo. ¿No? Teniendo en cuenta que si no tenemos en consideración el pasado, ¿verdad? No podríamos comprender a la vez diferentes contextos culturales, de salud, ¿verdad? Como también de lo que, la manera en cómo accionan los gobiernos a la hora de tomar en cuenta el contexto que hoy en día finalmente nos convoca. Para ello, Ángel, ¿algo más que agregar a esta bienvenida? sí, no, más bien dar nuevamente la bienvenida a la ¿Ahí no mesa se te escucha, temática. Ángel? Sí, nuevamente dar la bienvenida a esta mesa temática del historiador frente al COVID, el historiador en bibliotecas y archivos en tiempos de crisis. Y bueno, pues voy a dar la bienvenida igual a nuestros expositores y bueno, puedes presentar a la siguiente exposición. Claro. Bueno, y la primera exposición la llevará a cabo entonces Mike Aguiar Fagundes. El tema es la pandemia de cólera en la ciudad de Caracas en 1855. Mike Aguiar es de la Universidad Central de Venezuela, Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Venezuela. Adelante, Mike. Sí, muy buenas tardes. De verdad, agradeciendo a la Asociación Latinoamericana de Historia por esta oportunidad. Me gustaría hacer acá un pequeño paréntesis. Cuando yo inscribí mi ponencia, yo lo hice enmarcada en el siglo XIX, pero los organizadores me colocaron en esta mesa, sobre todo la pandemia del COVID, un poco un tema más actual. Sin embargo, yo actualizaré un poco y haré digamos, una pequeña actualización de pandemias pasadas con esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Fíjense, bueno, como lo dijo la compañera Katherine, soy historiador de profesión, tengo más de 22 años trabajando lo que es las endemias y pandemias en el caso de Venezuela. Tengo varias publicaciones en libros, revistas arbitradas, y en la actualidad esta ponencia que hoy les traigo forma parte de una investigación que de mucho más largo aliento que realicé, culminé hace 2 años y que tuvo una duración de 5 años aproximadamente. Esta, por cierto, hago acá también una publicidad. Esta investigación llegó a feliz término y está en los próximos días. Ya va a salir un libro titulado La enfermedad negra, el impacto del cólera en el puerto de La Guaira. El puerto de La Guaira es uno de los principales puertos de Venezuela, de mucha importancia desde la época colonial, y la ciudad de Caracas, como bien es conocido por ustedes, es la ciudad capital de Venezuela. Entonces, para ir ahorrando el tiempo, la pandemia de cólera en la ciudad de Caracas en 1855. ¿Por qué hablamos de pandemia? Fíjense allí en la siguiente lámina, la estamos pasando. Fíjense allí, el cólera estuvo presente en el siglo XIX tanto en Europa, en Asia, en África y en América, prácticamente en los 5 continentes, desde 1817 hasta 1896. Hubo 5 grandes pandemias. Allí lo pueden observar. La primera entre el 1817 y 1823,
que bueno, estuvo en Europa, en Rusia, en África. La segunda pandemia, en 1829-1851, estuvo presente en América, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Guyana, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador, Perú y Chile. La tercera pandemia, que está entre 1852 y 1860, y la encontramos en Centroamérica, Guyana, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Tomás, Canadá, Colombia, Venezuela y Brasil. En este tiempo, 1852-1860, es donde nos vamos a circunscribir. Llega a Venezuela el 9 de septiembre de 1854. Entró por el río Orinoco, uno de los principales ríos de Venezuela, por el puerto de Barranca, y allí se propagó rápidamente al oriente de Venezuela, a la isla de Margarita, a la ciudad de Cumaná, es decir, ciudades del oriente venezolano que tuvo allí un gran impacto en la población en menos de 3-4 meses. Para la época no llegaban esas poblaciones a más de 50.000, 60.000 habitantes, y el impacto de la morbilidad fue muy importante. Hacia comienzos de 1855, ya en las principales ciudades cercanas a Caracas, poblaciones como Higuerote, La Guaira, se ven ya afectadas por la llegada de la epidemia de cólera, que, como les digo, es una pandemia que se propagó muy rápidamente, a pesar de que ya las autoridades de la ciudad de Caracas y las principales autoridades de los principales estados, provincias del país, tenían conocimiento de esta pandemia. Sin embargo, las medidas no fueron tomadas a tiempo y no se pudo evitar la propagación de dicha enfermedad. Ya se tenía información que en Trinidad estaba la epidemia de cólera, y a pesar de, insisto, en tener noticias de la pandemia, no se pudo evitar su propagación. Como les dije, llegó el 9 de septiembre por el puerto de Barranca, río Orinoco, y se propagó rápidamente por el oriente del país. Luego llegó al puerto de La Guaira, la ciudad de Caracas, y siguió hacia el occidente de Venezuela. Esta pandemia tuvo una duración de aproximadamente 2 años y medio. Nosotros nos vamos, para efectos de tiempo, nos vamos a concentrar en el año 1855 y cómo fue, digamos, el impacto que tuvo en la ciudad de Caracas. Fíjense allí, por ejemplo, en el siguiente gráfico, en el primer gráfico, estas son fuentes ubicadas en el Archivo General de la Nación de acá de la ciudad de Caracas. Fíjense allí los índices de morbilidad. Hubo en las principales parroquias de Caracas y en los principales hospitales de la época, hubo un 69%, fíjense el impacto, 69% de impacto, es decir, en personas que no fueron a los hospitales, se quedaban en sus casas y reportaban que habían sido afectados por el cólera. Aquí quiero también hacer una salvedad. Para la época no era conocido, como bien sabemos, cuál era digamos, el elemento de contagio de esta enfermedad. Y una de las cosas ubicadas en los documentos, uno de los elementos que priva para la época era, dentro del tratamiento o los tratamientos, era que la persona que estaba afectada debía consumir mucha cantidad de agua. Y fíjense ustedes, es una gran contradicción a la luz de hoy en día, que sabemos cómo se transmite el cólera, que para la época se recomendaba la ingesta de agua, cuando sabemos que el agua es el principal vector que afecta o que transmite
la enfermedad del cólera. Entonces, ahí vemos realmente cómo era el alcance de la medicina de la época. Otro elemento importante que debemos tomar en cuenta, para la época se tenía como conocimiento la teoría que digamos que imperaba, era la teoría miasmática, la teoría de los malos olores, la teoría de que la enfermedad se transmitía por los malos olores, por las materias en estado de composición. Entonces, en esa teoría se mantiene hacia todo lo largo del siglo XIX y privó para el tratamiento del cólera. Es decir, el cólera para muchos era transmitido por esos malos olores, esos malos efluvios que producían los materiales o las materias, mejor dicho, en estado de descomposición. En la siguiente lámina podemos ver la mortalidad en la ciudad de Caracas. La mayoría, otro elemento importante que pudimos encontrar en esta investigación es que las grandes familias, las familias adineradas, de gran posición económica de la ciudad de Caracas, en muchos casos no reportaban enfermos porque esta enfermedad era considerada una enfermedad de los pobres. Entonces, aquellas grandes familias, en muchísimos casos, no reportaban si había dentro de su seno algún afectado por el cólera. En la mayoría de los casos, de los reportes que pudimos ubicar dentro de la documentación, vale destacar allí que eran básicamente pobres de solemnidad, como se le decía en la época, gente de bajos recursos, que eran los que no tenían, es un elemento también importante destacar acá, no tenían la manera de cómo pagar un médico. Esto también es importante tenerlo claro. Para la época, las grandes familias, mucho dinero, los grandes hacendados, terratenientes, eran los que podían cancelar los servicios de un médico de cabecera. Los pobres, los más necesitados, en muchos casos tenían que recurrir a lo que para nosotros eran los médicos, los yerbateros, los curanderos, no sé si en otros países de América, los brujos, es decir, eran los médicos de los pobres, los yerbateros, los curanderos, lo que quizás no tenían estudios universitarios de medicina, pero era a los que los pobres recurrían. Entonces, fíjense allí, en el Hospital de Caridad hubo un 61,54% de mortalidad, sin especificar, quiere decir, esas personas no reportaron es decir, reportaban que habían fallecido de cólera, pero no recibieron ningún tipo de asistencia. En muchos casos murieron en sus casas, ¿no? En la siguiente lámina, allí bueno, la mortalidad en septiembre de 1855, fíjense, desde el 1 de septiembre hasta el 30 del mismo mes, y una tasa que sobrepasa más de 100 muertos por cólera. Recordemos que la ciudad de Caracas para la época no llegaba a 40.000 habitantes. Entonces, imagínense lo que significa en una ciudad como esa. Realmente, aquí tienen otro gráfico, realmente esta epidemia en los registros ubicados, como ya les mencioné anteriormente, principalmente el Archivo General de la Nación, también consultamos el archivo del Consejo Municipal de Caracas. Realmente allí en la documentación podemos observar el gran revuelo que causó esta pandemia. Hay pasajes documentales donde dicen que los carruajes, las carretas no se daban abasto, hubo que abrir una zanja, y ya lo vamos a ver más adelante, hacia las afueras de la ciudad, hacia el norte de la ciudad, hacia el cerro del Ávila,
Es una muralla que separa entre Caracas y el puerto de La Guaira. Es una muralla natural, es una montaña, es parte de la cordillera de la costa de Venezuela. Y allí hubo que hacer, a los pies de ese cerro, hubo que hacer una zanja para enterrar, digamos, como diríamos hoy día, una fosa común, en fosa común a los centenares de fallecidos por la epidemia de cólera. Insisto, los carros o las carretas que disponían para llevar los cadáveres no se daban abasto. A diario era muy grande la cantidad de fallecidos, de afectados por el cólera, y entonces las autoridades de la ciudad se vieron en la necesidad de abrir esta zanja y enterrar en fosas comunes a los que habían fallecido por el cólera. Fíjense, esa siguiente lámina también de septiembre del 55. Allí tienen por parroquia el impacto de la epidemia, los principales por hospitales y parroquias. Y tienen entre, digamos, una comparación septiembre, octubre, agosto, septiembre y octubre. Fíjense allí, en agosto hubo 117 fallecidos, en septiembre 564 fallecidos, todos por cólera, y en octubre 432 fallecidos. Ajá, fíjense aquí, sepultados en Sabana del Blanco. Sabana del Blanco es el sitio, el que les comenté hace poco, donde abrieron la zanja y lanzaban, allí literalmente, lanzaban a los cadáveres para ser sepultados en una fosa común debido a la gran cantidad. Recuerden que un elemento aquí importante, todos los países de América, ¿no? Digamos que, o todos los países hispanoamericanos tenían la costumbre de enterrar a los, digamos, a los fallecidos, a los muertos, cerca de las iglesias. Es una costumbre que, digamos, todos los países, en el caso, digamos, herederos del Imperio Español, tenían esa costumbre. Sin embargo, en épocas de epidemia, por ejemplo, en el caso de Caracas, y sé que en América también hay varios países, cuando habían epidemias, esta medida era suspendida y había la prohibición de sepultar cerca de las iglesias como una manera de evitar la propagación de las epidemias. Aquí en el siguiente gráfico vean allí, bueno, los sepultados, fíjense, 374, es decir, un 34% fueron sepultados en los cementerios. Y en muchos de estos casos son personas que eran de, digamos, gozaban de una buena posición económica y podían permitirse ser enterrados en cementerios. Y 739, es decir, un 66%, fueron enterrados o lanzados en la zanja de Sabana del Blanco. Ya para ir cerrando, quiero hacer un paralelismo un poco con respecto a la pandemia del COVID, y fíjense, como lo dije al inicio, para la época de mediados del siglo XIX no se conocía cuáles eran los elementos, los vectores transmisores de la pandemia del cólera. Actualmente, en pleno siglo XXI, se nos acaba de desarrollar una pandemia de COVID-19. Si comparamos los dos tiempos, en la actualidad ya conocemos, a pesar de no existir una vacuna, conocemos cómo es el COVID, cómo se transmite, cómo podemos combatirlo, cosa que en el siglo XIX eso no era posible. Es decir, para ir cerrando, mi mensaje es que en la actualidad, según los avances de la medicina, si bien es cierto, no hay una vacuna, por lo menos conocemos el vector transmisor del COVID y cómo enfrentarlo para evitar un posible contagio. Cosa que en el siglo XIX y en tiempos mucho más atrás, en el 18 y quizá hasta mediados del siglo XX, en muchísimas enfermedades no era conocido. En la actualidad
Ya no es lo mismo la información que teníamos en enero, el primer trimestre de este año 2020, a la información que tenemos hoy, 23 de noviembre de 2020. Es decir, han pasado casi 8 o 9 meses y hay muchísima información ya clara, exacta, de cómo combatir el COVID. Quizás en tiempos pretéritos eso no era posible y en muchos casos los tratamientos médicos lo que hacían era empeorar al paciente, al enfermo y no mejorarlo. Y como bien sabemos, lo que hemos trabajado, historia de las epidemias y pandemias, muchas de las personas que sobrevivían a esas enfermedades se debía principalmente a su constitución física, a su alimentación, en fin, a cómo, digamos, estaban constituidos todos sus elementos físico-químicos, biológicos, para enfrentar las epidemias y pandemias. Entonces, volviendo al presente, yo creo que a pesar de que, insisto, no hay una vacuna, el mejor elemento es, bueno, tener todas las medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento físico, usar el tapaboca, el lavarse las manos constantemente. Yo creo que esos son los elementos importantes que tenemos para enfrentar el COVID. Así que bueno, eso es todo. Cualquier pregunta, cualquier duda, la dejaremos entonces para el momento de las preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mike Aguiar, desde Venezuela. Interesante su tema. Qué ganas de seguir escuchando. Más adelante tenemos que entonces poder responder todas las preguntas que se planteen. Van a haber unas preguntas, yo creo que bastante interesantes en relación a tu tema. Muchas gracias, Mike. Vamos con el segundo tema. Soraya Melchor Barrera. Hola, Soraya. Ella nos va a presentar acciones ante pandemias en Jalisco, México, cólera y COVID-19, desde la Universidad de Guadalajara, de México. Adelante, Soraya. Te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Si gustan, para respetar los tiempos, les voy a compartir la presentación. Sí, antes, Mike, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla para que Soraya pueda compartir la suya, por favor? Bueno, ahora sí, puedes compartir, Soraya. ¿La ven bien ya? Sí. Sí, está perfecto. Correcto, entonces comienzo. Como se comentó hace un momento, mi tema es sobre acciones ante pandemias en el estado de Jalisco, México, en particular comparando dos casos, uno del siglo XIX, que es el cólera, y otro del siglo XXI, que es el COVID-19. El estado de Jalisco se ubica en la región centro-occidente de México. A nivel nacional se considera como el segundo estado en importancia, y de hecho la ciudad de Guadalajara, que es la ciudad capital de Jalisco, también es la segunda en importancia en el ámbito nacional. Como les dije, la idea de esta presentación es establecer o mostrar un balance que permite identificar esos cambios y continuidades en el tratamiento de pandemias, y para ello retomé específicamente dos casos, el cólera del siglo XIX y el COVID del siglo XXI. En cuanto a las fuentes, para la primera enfermedad, es decir, para el cólera, utilicé principalmente información del Archivo Histórico de Jalisco, y lo tocante al COVID, información principalmente de tipo digital, páginas en internet, páginas oficiales del gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Un poco también menciono esto para rescatar la temática de la mesa, que es establecer el rol del historiador ante el COVID, pero principalmente también en cuanto a las cuestiones metodológicas, ¿no? Y cómo nos tenemos que adaptar
a los cambios que supone la pandemia. En cuanto al cólera, como señalaba nuestro compañero Mike, el cólera es una enfermedad de la que se presentaron una serie de pandemias. A partir del siglo XIX se pueden contabilizar alrededor de 7 pandemias, varias de las cuales pues, afectaron territorio americano. A lo largo de este siglo vemos cómo comienza en la India, pero después llega a Moscú en 1830, posteriormente a Polonia, se extiende por toda Europa hasta llegar a Medio Oriente, hasta que en 1832 atravesó el Atlántico y se introdujo por Canadá. Posteriormente ingresó a Estados Unidos y de ahí hacia México, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque varios investigadores en el ámbito mexicano han indicado que esta es una situación que marca de cierta manera la independencia de México desde el punto de vista sanitario, porque hasta entonces las enfermedades habían entrado a través del puerto de Veracruz por el contacto con España. Entonces en 1832 y posteriormente en 1833 la pandemia no ingresa como tradicionalmente lo hacía por Veracruz, sino que ingresa por el norte del país por el contacto con Estados Unidos. ¿Cuál fue el efecto del cólera de 1833? Bueno, la enfermedad afectó principalmente a las fronteras, a los puertos y a las ciudades en donde había mayor densidad poblacional. Los lugares más afectados fueron Tampico, Coahuila, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Oaxaca, la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, que como mencioné, es la capital del estado de Jalisco. Específicamente en la ciudad de Guadalajara, en ese año de 1833, se reportaron 3.275 defunciones, es decir, una tasa de 78 por 1000, esto frente a una población de 42.142 habitantes. En Jalisco, en lo que es todo el estado, el número de defunciones llegó aproximadamente a los 20.000. De hecho, la enfermedad ingresó a todos los municipios, con excepción de Tapalpa, y en donde se comportó de manera un poco más, digamos, menos severa, fue en Chapala y Tonalá. ¿Cuáles fueron las acciones contra el cólera de 1833? Como bien apuntaba Mike, en este periodo no se conocía, y de hecho hasta la década de los 50 no se conocía cuál era el agente etiológico que causaba la enfermedad y cuáles eran las vías de contagio. Precisamente debido a ello, las medidas preventivas pues, fueron limitadas. En este periodo se indicó por parte de la Junta Superior de Salubridad la importancia de elaborar un reglamento en donde se contuvieran las medidas preventivas y el tratamiento contra la enfermedad. Esto por petición del gobierno del estado. Las medidas se enfocaban principalmente en las cuestiones de policía, fundamentalmente la higiene de lugares públicos, ¿no? La limpieza de lugares públicos, la ventilación, y en cuanto al método curativo, los médicos que integraban la Junta Superior de Salubridad determinaron que en ese periodo no se tenían suficientes elementos para establecer un método curativo porque pues, era una enfermedad prácticamente novedosa en territorio americano. Otra de las sugerencias fue construir hospitales, más cantidad de hospitales en la ciudad de Guadalajara, además también de hospitales en el interior del estado y cuando no hubiera hospitales, dotar de médicos y boticas a los municipios. Avanzando el tiempo, se presenta otro ataque de cólera, y aquí es importante mencionarlo porque el cólera del 33 se llegó a conocer incluso como el cólera grande. El cólera de 1850 que ingresó a Jalisco y a Guadalajara se conoció por la diferencia de defunciones como el cólera chico. De hecho, la mortalidad, si se dan cuenta, pues sí presenta una diferencia importante. Aquí es de 35.15 sobre 1000. Y los lugares más afectados fueron Lagos, Tepatitlán y posteriormente Guadalajara. Es decir, la enfermedad en ese periodo entró por el noreste del estado. En este momento ya se tenía la experiencia previa de 1833, ya había mayor investigación sobre la enfermedad, entonces las medidas que se tomaron fueron mayores en comparación a las del primer ataque. Principalmente también se enfocaron en el saneamiento de puertos y ciudades, en el recabar datos para ir conformando la estadística sobre la enfermedad, el dotar de recursos públicos a los ayuntamientos para atender a enfermos, y el método curativo pues sí era muy limitado de acuerdo a los conocimientos de la época. Básicamente lo que se sugería es que los pacientes tuvieran reposo, infusiones, frotaciones,
cataplasmas, lavativas, y un asunto al que se le dio mucha importancia es al asunto de la dieta. Adicionalmente, también se comenzó a recabar información sobre los cementerios. Se preguntó a los ayuntamientos si en sus municipios existían cementerios. De no haberlos, se sugería que se construyeran, pidiendo apoyo a un médico para que les indicara el lugar más adecuado para hacer esto, ¿no? Se comenzaron también a habilitar cementerios provisionales ante la cantidad de defunciones, y en este punto es importante señalar la cooperación que se pudo dar entre autoridades eclesiásticas y autoridades civiles para habilitar estos espacios. Ligado a ello también estaba el obligar el sepultar con rapidez, es decir, que no pasaran más de 10 o 12 horas, y por tanto también evitar las exequias fúnebres. Hubo un tercer ataque que entró a México, sin embargo no entró a la ciudad de Guadalajara ni al estado de Jalisco. Sin embargo, es importante porque se tomaron varias medidas preventivas, tomando la experiencia de 1833, después la experiencia de 1850, pero además para esa época ya se conocía cuál era el agente etiológico de la enfermedad. Se descubrió que el agente era el vibrión colérico, pero que además la transmisión se daba a partir del agua contaminada por heces, los alimentos contaminados y la ropa contaminada. Aquí también es importante destacar que este descubrimiento lo hizo Roberto Cook en 1883. Sin embargo, descubrimiento no sería la palabra adecuada, sino un redescubrimiento, porque hubo alrededor de 3 investigadores que habían identificado el agente causante de la enfermedad en 1854. Sin embargo, no se le dio la debida importancia porque, como señalaba también nuestro compañero en la presentación previa, la teoría predominante en este momento era la teoría miasmática de la enfermedad, la cual señalaba que las enfermedades se producían a partir de los vapores provenientes de la materia orgánica en descomposición, es decir, animales, flora, fauna e incluso seres humanos, ¿no? Entonces las medidas se enfocaban en el saneamiento del medio, en evitar que se estancara el agua, en evitar que se estancara el aire. Comenzaron a cambiar las estructuras arquitectónicas, la construcción de ventanas más amplias, puertas más amplias. La idea era que el aire circulara, que el agua circulara, de tal forma que no se permitiera el estancamiento y por tanto evitar la enfermedad. Por eso digo, en el 54 no se le dio la debida atención. Va a ser hasta finales del siglo XIX cuando se le va a dar atención al descubrimiento de Roberto Cook, ¿no? Y aquí observamos ese tránsito entre la teoría miasmática de la enfermedad y las teorías bacteriológicas o provenientes de la microbiología. En ese sentido, a partir de este descubrimiento del vibrión colérico y a partir de las experiencias previas, las medidas fueron mucho mayores. Se comenzó a conformar un reglamento. Este reglamento lo redactó el Consejo Superior de Salubridad, que digamos es el antecedente de la Secretaría de Salud, que actualmente es el principal organismo en materia sanitaria en México. Y dentro de este reglamento había una serie de medidas que se dictaron de aplicación a nivel nacional, ¿no? Dentro de estas medidas estaba la revisión de embarcaciones, desinfecciones y cuarentenas, la inspección de pasajeros provenientes de Estados Unidos, pero por otra parte el cierre de la frontera con Guatemala en caso de presentarse la enfermedad en dicho país. El saneamiento de diferentes aspectos del drenaje, la plantación de árboles y desecación de pantanos. Estos 2 puntos, la plantación de árboles y desecación de pantanos, ligados a la teoría miasmática de la enfermedad. El abastecimiento de agua, la limpieza en general, consistente en el barrido de las calles y la recogida y quema de basura. Adicionalmente, la desinfección de las deyecciones, las habitaciones, las ropas y objetos contaminados, y había una serie de sustancias que se utilizaban para este objetivo, ¿no? Entre ellas, sulfato de cobre, sulfato de zinc, cloruro de cal o bicloruro de mercurio. El aislamiento de enfermos, en caso de que hubiera las condiciones adecuadas para hacerlo en los domicilios. En caso de no contar con esas condiciones adecuadas, se les remitía al hospital. Otro de los puntos era evitar aglomeraciones, y de hecho en algún momento se incentivó el que la población pudiera emigrar para que no hubiera tanto hacinamiento, especialmente en las ciudades. Proveer de medicamentos y desinfectantes, organizar los servicios médicos y las juntas de caridad. Esto último, las juntas de caridad, para atender a la población vulnerable.
construir hospitales provisionales y tener mucho cuidado con la alimentación, cocer los alimentos, evitar verdura cruda, sobre todo las verduras que eran regadas con aguas negras, entonces había mucho cuidado, o se pretendió dar mucho cuidado a este aspecto, el hervir la leche y el agua y moderar el consumo del alcohol, además de evitar evacuar en lugares comunes. Como digo, en esta etapa ya se conocían los medios de contagio. Además del reglamento, ¿qué otras medidas se tomaron? El puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco se designaron como los únicos lugares en donde se podrían purgar las cuarentenas. Además, también se restringió el paso de pasajeros de Estados Unidos y se impidió la entrada de ferrocarriles de dicho territorio. También se establecieron estaciones sanitarias para hacer la inspección de los pasajeros y de las embarcaciones. Ante esto, ¿qué pasó a nivel estatal? El Consejo Superior de Salubridad de Jalisco emitió un dictamen con medidas preventivas, dentro de las cuales destacaba la construcción de un nuevo cementerio, porque el que había, que era el principal, el Panteón de Belén, no era suficiente. Entonces se pensó en construir nuevos recintos para el entierro de cadáveres. Prohibir el entierro en templos y parajes públicos y construir rastros a las afueras de la ciudad de Guadalajara, que como dije es la capital y era la zona con mayor densidad poblacional. Asimismo, el aseo de lugares públicos, recomendaciones de alimentación, desinfecciones, el entierro de cadáveres y construcción de baños, el desasolve de ríos y presas, con la idea que ya vengo mencionando acerca de que lo que importaba era que todo circulara, que nada quedara estancado para evitar la enfermedad. Esto bajo los postulados de las teorías miasmáticas. La creación de hospitales provisionales, la vigilancia de viajeros, el evitar el estancamiento de agua y incluso multar y arrestar a los infractores. Esto respecto al cólera del siglo XIX. Pero ¿qué pasa muchos años después con otro tipo de pandemias? En este caso, con el COVID-19 del siglo XXI. Bueno, como sabemos, el primer brote de la enfermedad se registró en China en diciembre del 2019. En enero de 2020 se notificó el primer caso en la región de las Américas y un mes después en México. En el estado de Jalisco ingresó en marzo, fue unos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el inicio de la pandemia. Para esas fechas, la enfermedad ya se había extendido por 113 países con 118.322 casos confirmados y 4.292 defunciones. Actualmente, a la fecha, ya estamos cerca de los 58 millones de contagios en el ámbito mundial. En el ámbito nacional, la Secretaría de Salud reporta 1.025.969 contagios. En el ámbito de Jalisco son 38.288. Y aquí tenemos una cifra adicional. Digamos que la cifra de 38.000 es la que da la Secretaría de Salud, que es un organismo de carácter federal, pero a nivel estatal hay un registro o un monitoreo propio en donde se contemplan no nada más los contagios de hospitales públicos, sino también de hospitales privados, además de los casos sospechosos. Esta medida se hizo también un poco por ciertas fricciones que ha habido entre autoridades estatales y autoridades federales, conflictos o fricciones que se han visto mucho en los medios, se ha politizado mucho el tratamiento de la enfermedad y las acciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos que podemos destacar o esas acciones concretas que podemos destacar frente al COVID-19? En Jalisco, desde que se tuvo la noticia de la enfermedad, se comenzaron a implementar diferentes medidas. El Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, dentro de estas medidas, pues puso mucha atención a los aeropuertos, a los puertos, específicamente a Puerto Vallarta, por considerar los puntos vulnerables de entrada de la enfermedad. Además, desde ese periodo comenzó a darse información a los centros de salud para que tuvieran información actualizada. En febrero, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos capacitó a su personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública para hacer pruebas rápidas con el fin de agilizar el proceso de detección. Esta medida fue criticada por el gobierno federal porque la consideraban poco eficiente o poco eficaz. En marzo del año 2020, la Secretaría de Salud Jalisco abrió una línea telefónica de atención para brindar asesoría médica las 24 horas del día, también para determinar casos probables de coronavirus.
También el monitoreo de la enfermedad, el cual se dio desde el primer contagio y sigue hasta la fecha. Es un monitoreo que se hace de manera diaria. Se colocaron puestos de vigilancia en puertos, centrales camioneras y aeropuertos. Se efectuaron pruebas para la detección de la enfermedad. Como dije, esta medida fue criticada por el gobierno federal. Se suspendieron las actividades escolares en los diferentes niveles, en el nivel básico, medio y superior. Se realizaron campañas de difusión sobre las medidas preventivas acerca de cómo lavarse las manos, cómo hacer la desinfección, las medidas de distanciamiento social, las medidas que se deben de tomar al toser o estornudar, el aislamiento, el evitar lugares concurridos. Se comenzaron también a suspenderse eventos públicos y conforme se fue desarrollando la enfermedad y fueron aumentando los casos, las medidas fueron también cada vez más estrictas. Se indicó el restringir al mínimo el contacto social, privilegiando el resguardo domiciliario, particularmente para las personas mayores a 65 años y personas con padecimientos crónico-degenerativos, que como sabemos son las más vulnerables. El procurar la higiene y el distanciamiento social en el trabajo y, de ser posible, trabajar desde casa. En el sector restaurantero, cumplir con medidas preventivas. En un primer momento únicamente se les pidió separar las mesas. Posteriormente únicamente se les dijo que podían despachar comida sin atender en los locales. Otra de las acciones fue limpiar constantemente las unidades del transporte público y del transporte de personal, difundir información relativa al COVID-19 en todas las unidades de salud del Estado, mantener actualizados los sitios web oficiales de Gobierno de Jalisco y Secretaría de Salud Jalisco, que como digo es un asunto que se hizo desde el primer día y continúa hasta la fecha. Mantener un suministro adecuado de equipo e insumos, así como la infraestructura necesaria para afrontar y prevenir la propagación del COVID. Ya de manera más cercana, aproximadamente a partir del mes de marzo, abril, comenzaron una serie de planes. Uno de los primeros fue el Plan Jalisco COVID-19, cuya finalidad es brindar apoyos económicos a los comercios o a las empresas que se vieron afectadas por las medidas preventivas. Otro de los planes fue el plan de reconversión y escalamiento hospitalario para adaptar los hospitales para atender a los enfermos de COVID. Además, otro de los puntos es el protocolo de atención alimentaria denominado Jalisco Sin Hambre, Juntos por la Alimentación, con el objetivo de apoyar a la población vulnerable, dándoles despensas y productos de primera necesidad. El plan Radar Jalisco, que como dije es un plan alterno al que tiene el gobierno federal, que se llama Programa Centinela, para monitorear los contagios de la enfermedad. Protocolos sanitarios para reactivación o apertura de negocios, fundamentalmente a partir de medidas de higiene y filtros sanitarios. Y en abril particularmente se hizo aún más restrictivo el asunto, el aislamiento social se hizo obligatorio y general, se suspendieron las actividades no esenciales, se prohibieron los eventos y reuniones, suspensión de celebraciones cívicas y religiosas, la prohibición de uso de espacios públicos como las plazas y las áreas verdes, y el uso obligatorio del cubrebocas. Una medida adicional es el botón de emergencia, que consiste en la suspensión de actividades por 14 días cuando se presentan dos criterios. Uno de ellos es cuando los hospitales se saturan al más del 50% y hay una incidencia semanal de 400 casos. Esto se ha activado nada más una vez en Jalisco, y hace unos días volvió otra vez, digamos, a la normalidad, entre comillas. A partir de esto, de analizar estas acciones, tanto del cólera como del COVID-19, ¿cuáles son las similitudes que podemos encontrar, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo? Entre las similitudes, las acciones que son comunes en ambos periodos es la vigilancia de viajeros, el control de puertos y fronteras, el saneamiento de lugares públicos, las desinfecciones, la suspensión de actividades, el cierre de comercios, los espacios hospitalarios para la atención de enfermos, el aislamiento y la dotación de recursos para la prevención de la enfermedad. ¿Cuáles son las diferencias? Hoy se cuenta con una estructura institucional que permite una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, es decir, entre el nivel municipal, estatal y federal, y también una comunicación más al día con los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o como la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente también la mayor parte de la población en México tiene acceso al agua potable y alcantarillado, al drenaje, lo cual no ocurría en el siglo XIX, y eso sin duda facilita el seguir las medidas de higiene individual y por supuesto las medidas de higiene colectiva.
Y otro de los puntos es que los hospitales hoy tienen las condiciones adecuadas para la atención de los enfermos. Recordemos que los hospitales del siglo XIX e incluso de la primera parte del siglo XX eran pues lugares destinados a brindar alimentación a la población necesitada y eran lugares para ayudar a bien morir. Sin embargo, a lo largo del siglo XX esto se va modificando, va cambiando con los avances de la ciencia y de la técnica, y actualmente los hospitales pues tienen las condiciones necesarias para dar atención a los enfermos. ¿Qué podemos concluir a partir de ello? Bueno, que a pesar de los avances técnicos y científicos, las enfermedades infecciosas como el COVID, como el cólera y muchas otras más, continúan representando un reto para la salud pública en todos los contextos, en el contexto local, nacional e internacional. Las acciones emprendidas contra las pandemias del siglo XXI, si nos damos cuenta, no son muy diferentes de las que se pusieron en práctica en el siglo XIX. Quizá lo que ha cambiado es la manera de implementarlas, ¿no? En especial no hay mucha diferencia cuando no se cuenta con vacunas o medicamentos efectivos para su prevención y combate. Y bueno, pues con esto cerraría la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya. Muy interesante sobre la temática que nos estás presentando, sobre todo con esta dinámica de los elementos, ¿cierto?, de continuidad y cambio que fueron existiendo y que hoy en día hace la comparación, ¿no?, del cólera existente y lo que existió y, ¿no?, con el COVID en la actualidad. Ángel, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, justamente es para... A ver, ahora sí. Bueno, sí, y justamente yo creo que esta pregunta va para Soraya, que está exponiendo. Y la pregunta Patricia Alexandra Peñafiel Vargas, ¿no? ¿Cuál era el tiempo de incubación y desarrollo del cólera? ¿Fulminante o sobrevivían al mismo? El dato del tiempo de incubación no lo tengo de momento. La incidencia de personas afectadas que sobrevivían, por lo menos en el primer embate contra el cólera, fue muy alta. Ya lo mencionaba yo, en el caso de la ciudad de Guadalajara era de 78 por 1000 habitantes. De hecho, hay investigaciones que hablan de que la población de la ciudad se diezmó, es decir, en este caso, sí fue casi el 10% de la población de la ciudad de Guadalajara la que falleció. Entonces, en el primer ataque del cólera, sí hubo un gran impacto. Después, gracias a la experiencia que se obtuvo del cólera del 33, se pudieron implementar algunas medidas, sobre todo en cuanto al saneamiento, y el impacto fue menor. Por eso digo, hay una diferencia, y al primer cólera se le conoció como el cólera grande, y después al del 50 como el cólera chico, precisamente por estas acciones que se implementan. Bien, la siguiente es, yo creo que es un comentario, es de Fernando de Los Ángeles. Dice, todas las pandemias que se fueron dando a lo largo de la historia fueron desconocidas y consideradas catastróficas debido al desconocimiento de virus. Los beneficios que tenemos en pleno siglo XXI es que los avances en la medicina producen que éstas sean tratadas a tiempo. En la búsqueda de una cura, en la búsqueda de una cura. El siglo XX también tuvo una crisis sanitaria hacia la década de 1960 a 1970. Esto también lo ha tocado Mike en su exposición, ¿no? No sé, tal vez podríamos dar una ronda de comentarios a este comentario de Fernando de Los Ángeles y para ver también después si es que hay más preguntas. Catherine. Catherine.
Sí, no sé si Mike querrá agregar. Bueno, sí, eh, pues retomando la pregunta que le hicieron a la amiga Soraya, en el tiempo de incubación del cólera, según lo que yo investigué en el siglo XIX, iba de 1 a 3, 4 días aproximadamente. Y en muchos casos, yo lo dije, dependiendo de la constitución física de la persona, podía o no resistir, digamos, el efecto negativo de la enfermedad. Es decir, si era una persona que tenía una buena constitución física, lo más seguro es que esa persona iba a sobrevivir los embates de la pandemia. Pero si, por el contrario, si era una persona que estaba mal alimentada, que tenía un sistema inmunológico comprometido, esa persona en cuestión de horas iba a fallecer de cólera. Entonces, insisto, dependiendo de la constitución física, iba o no a resistir la enfermedad. Y eso en muchísimos casos, con muchísimas pandemias. En el caso de Venezuela, como les dije, realmente esta epidemia, no me quedó claro, Soraya, me gustaría, por cierto, voy a aprovechar, cuando hablas del cólera menor, mayor, me gustaría que me aclararas allí, porque en la tercera pandemia, según los registros que yo tengo, que fue la de 1852 a 1860, fue en el rango que llegó acá a Venezuela y causó muchísimos estragos. Fue fuerte esa pandemia de cólera. Como les dije, de hecho, bueno, eso generó muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, esto es una investigación más completa, bueno, que yo analizo todo, como bien también lo planteó en su trabajo la compañera Soraya, yo analizo cuál es el impacto en lo económico, es decir, como lo hacemos los historiadores desde la perspectiva social. Y como les dije, esta investigación arrojó, acaba de ser esta semana a la próxima, va a salir ya una publicación que pudiera, para los interesados, yo pudiera mandarle por correo la prueba de imprenta que tengo, porque el libro fue editado en físico, y pudiera enviarle una copia de esa prueba de imprenta para los que estén interesados. Entonces, esa epidemia arrojó una digamos, devoción religiosa en la ciudad hacia el occidente de Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, que todos los 14 de enero hay una procesión de la Divina Pastora, y esa procesión se originó a raíz de la epidemia de cólera que llegó a esa ciudad a finales del año 1855. Entonces, como les digo, fue una epidemia que tuvo en Venezuela un gran impacto en muchísimos órdenes, en lo cultural, en lo religioso, en lo político y en lo económico. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Un poco para contestar algunos de los planteamientos del compañero Mike, señalar que a nivel local, estos datos son a nivel local únicamente, no corresponden al ámbito nacional. El cólera grande se le conoce al de 33 y el cólera chico al de 1850. Probablemente en otros escenarios, en otros países, haya sido distinto, probablemente porque la entrada del cólera no se dio en el 33, sino quizá más adelante en la década de los 50 con la tercera pandemia de cólera. Y un poco retomando el planteamiento que se hizo hace un momento respecto a uno de los comentarios, me imagino que en Facebook, acerca de que ya contamos con más recursos técnicos en el siglo XXI, que estamos mejor proveídos. Sí, efectivamente estamos mejor proveídos, sin embargo, hay enfermedades que siguen representando un reto a nivel sanitario, a nivel social. Eh, Particularmente, por ejemplo, lo que tenemos como muy presente fue la epidemia de peste negra en el siglo XIV. Quiero decirles que la peste sigue existiendo. Obviamente no tiene el mismo impacto, ya no genera esta cuestión epidémica o pandémica como hace siglos. Otras enfermedades también milenarias, como el dengue, por ejemplo, es una enfermedad que sigue presente y a pesar de que se han hecho investigaciones, no se ha podido conseguir una vacuna o un suero que permita prevenir la enfermedad. Sigue siendo pues una enfermedad importante, un reto importante en materia sanitaria. De hecho,
varias de las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por animales, en este caso pulgas, mosquitos, piojos, garrapatas, triatominos. Todas estas enfermedades constituyen en la actualidad alrededor del 17% de las enfermedades y de las muertes en el ámbito mundial. Es decir, aunque hubo un cambio a nivel demográfico, es decir, las enfermedades más comunes ahora son las crónico-degenerativas, los accidentes vehiculares, por ejemplo, también. Estas enfermedades, milenarias muchas de ellas, siguen siendo un reto a pesar de los avances técnicos y a pesar de las acciones de salud pública. Pero sí indicar que obviamente si estamos más proveídos, mejor pertrechados para combatirlas, sobre todo en cuestión de medidas profilácticas, medidas preventivas, pero hay padecimientos contra los que todavía no hay una cura. De hecho, de las pocas enfermedades que se han erradicado a nivel mundial y que representó un esfuerzo de siglos, fue la viruela. La viruela se erradicó en el caso de México en 1951 y en el caso de a nivel mundial fue en 1977, pero se erradicó o se declaró erradicada la enfermedad por parte de la OMS hasta 1979. Es decir, pues sí, podemos lidiar con las enfermedades, pero insisto, siguen siendo un reto, sobre todo las infectocontagiosas. Y en esto influye mucho algo que ya comentaba también el compañero Mike en su presentación. No nada más es la constitución física, la cuestión biológica, el agente etiológico, sino el ámbito social, el ámbito o el entorno social, ¿no? En el cólera, concretamente, la población más afectada fue la población indígena, la población más pobre. El barrio más afectado fue el que se encontraba lejos de las fuentes públicas de agua. Recordemos que en el siglo XIX la manera de proveer el agua era a través de fuentes públicas, es decir, no había llaves como hay actualmente, que abrimos una llave en nuestra casa y tenemos acceso al agua potable. Existían fuentes públicas, entonces la zona que no contaba con fuentes públicas era la zona indígena, la zona pobre, en donde también había un hacinamiento importante de la población y en donde estaba cercano, curiosamente, el río San Juan de Dios, que era utilizado para todo, para lavar ropa, para tomar agua y para descargar las aguas negras. Entonces, obviamente por su cercanía también con el río San Juan de Dios y al saber cuál es el método de transmisión, que en este caso es el agua contaminada, pues la población más afectada fue la de este barrio indígena en la ciudad de Guadalajara. Bien, tenemos una pregunta más para los expositores. Yo creo que esto va referido, digamos, a esta cuestión de la pandemia. Y se pregunta, ¿se podría afirmar que la historia transmite enseñanzas que sirven para tratar la pandemia actual? Yo creo que esta pregunta va dirigida, digamos, al contexto en que nos hemos visto, ¿no? En su momento, cuando esta pandemia nos pescó por desprovistos y era más o menos sálvese quien pueda o enciérrese quien pueda y el que nos contagia, ¿no? O sea, ¿cuáles, digamos, los comentarios que podemos dar esta pregunta, ¿no? Si se podría afirmar que la historia transmite las enseñanzas que sirven para tratar la pandemia actual. Le doy primero la palabra a Soraya, primero la dama y después respondo yo. Yo creo que la pregunta atiende quizá a criterios teóricos y metodológicos, no únicamente empíricos. Mucho se ha discutido en el ámbito historiográfico acerca de la historia como maestra de la vida, y hay posturas encontradas, ¿no? Hay quienes dicen que sí, podemos tomar elementos, pero hay otras posturas que dicen, retomando un poco el dicho popular,